Y otro tema también interesante que tiene que ver con la meningitis, una enfermedad que solamente el nombre nos asusta y mucho. Saber diferenciar nosotros simplemente entre que existen distintos tipos de meningitis. Vamos a hablar con una pediatra infectóloga, vamos a hablar de los síntomas, del tratamiento, de qué pasa a propósito de esta primera versión que había surgido en los medios periodísticos de fallecimiento de 10 bebés en una clínica en la provincia de Córdoba. Al principio se había hecho referencia al tema de la meningitis, todavía no está claro, se están haciendo las pericias correspondientes, pero lo cierto es que siempre que aparece la palabra meningitis y en esta época del año nos asusta y mucho, así que vamos a hablar de este tema también en un ratito nada más. Y el tema, como se lo habíamos anticipado, tiene que ver con la meningitis. Está con nosotros la doctora Charlotte Rus, que es médica infectóloga, que es pediatra también, pero que nos va a ayudar primero a no tenerle tanto miedo, porque nos asusta y mucho. Yo decía que es una enfermedad que nos genera mucho miedo, que no tenemos demasiado claro cómo identificarla, frente a qué síntomas ir realmente al médico de manera urgente, y saber también que existen distintos tipos de meningitis y que esto no significa que sean todas iguales. Entonces, está la doctora para explicarnos todo esto. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es la meningitis? Bueno, la meningitis es una infección bastante frecuente, Sí. Que, como vos bien decías, genera mucho miedo. Pero lo más importante que uno tiene que tener claro es que lo que asegura casi siempre una buena evolución y un buen pronóstico es el diagnóstico precoz. Es decir, cuanto antes uno lleve al médico al bebé, si es chiquitito, o al chico más grande, tiene más posibilidades de hacer un diagnóstico y encarar un tratamiento. Por más de que sea viral o bacteriana, esta diferencia, porque muchas veces también se nos dice, bueno, pero puede ser una meningitis viral y en ese caso no hay tratamiento posible. Bueno, eso es relativo. Hay algunas meningitis virales, por ejemplo las meningitis por herpes, que tienen tratamiento. Perfecto. Entonces, sí es importante que se consulte rápidamente. ¿Cómo se da cuenta la mamá? Fundamental. Bueno, fundamentalmente cuando son muy chiquititos, la fiebre es uno de los síntomas. El rechazo del alimento, es decir, chicos que están decaídos. Y después hay otros síntomas que son más ostensibles, como las convulsiones, que bueno, ahí no hay ninguna duda que tienen que consultar. Pero simplemente la fiebre, el rechazo del alimento, el decaimiento, tiene que motivar la consulta. A ver, cuando nos referimos a la fiebre, porque acá siempre también nos surgen dudas, ¿es una fiebre persistente alta? ¿Es una fiebre que aparece y que con un antitérmico baja? ¿Es una fiebre que puede superar los 3, 4, 5 días de fiebre? Bueno, todo eso puede suceder. Entonces, digamos, la conclusión de todo este tema es que en general, sobre todo con los chicos muy chiquitos, siempre tienen que consultar. Porque así como puede ser un catarro banal y no ser importante, también puede ser el comienzo de una meningitis. Y yo te hago otra pregunta, Charlotte. Si yo llevo a mi bebé y tiene fiebre, que es algo que obviamente se nos recomienda, voy al médico pediatra, lo controla, ¿yo tengo la certeza de que el médico va a saber discriminar si ese bebé está transitando por una meningitis o solamente es un cuadro viral o bacteriano o una otitis o cualquier otra cosa? Bueno, en general los pediatras están preparados para el diagnóstico y suelen sospechar ese diagnóstico bastante precozmente. Fenómeno. Esto a veces no sucede con los médicos que atienden adultos, porque los síntomas en los adultos, que son un poco más manifestables, es decir, le duele la cabeza, se siente mal, a veces no reconocen esa patología porque no es tan frecuente. Claro. Entonces, en cambio, en los pediatras se entrenan desde muy temprano a hacer la sospecha y muchas veces terminan sospechando más casos de los que realmente son. Pero no suele suceder al revés. Perfecto. Por bueno, lo general. esto es una tranquilidad y es importante saberlo porque uno lleva a su bebé y piensa, bueno, por ahí no le identificó. Sabemos que las mamás tenemos siempre temores por demás y esto es tranquilizador. Saber que el pediatra siempre está preparado y la meningitis es un eventual diagnóstico. ¿Qué pasa con la rigidez en la nuca? Esto que se nos dice en algunos momentos y nosotros pensamos, en el caso de mío, les hacía así a los pobres chicos frente a un ataque de miedo, de decir, bueno, tiene fiebre hace 2 días, fui al pediatra pero sigue teniendo fiebre, ¿tendrá meningitis? Bueno, en realidad los chicos, volvemos a lo mismo, los chicos muy chiquitos no suelen tener rigidez de nuca. Los chicos más grandes
pueden tener rigidez de nuca como uno de los síntomas. Si esa rigidez de nuca obedece a una meningitis, obedece a una tortícolis o alguna otra cosa que puede ser, y no te cuento en los adultos, que es muy frecuente, eso lo único lo tiene que pensar la persona que lo revisa, que a su vez va a pedir algunos estudios que lo van a ayudar a hacer algún diagnóstico diferencial. Es decir, las mamás no podemos hacer ese diagnóstico. Fundamental esto que está diciendo. Ahora, ¿puede tener meningitis sin tener fiebre? A ver, un bebé que le cuesta levantarse, que sentimos que no responde como lo hace habitualmente, que le cuesta levantar su cabecita, que sentimos que muchas veces nosotros nos damos cuenta que los bebés tienen dolor de cabeza porque tienen la sensación del ceño fruncido, porque no lo pueden expresar claramente. ¿Esto también es motivo de consulta? Sí, es bastante menos frecuente tener meningitis sin fiebre, pero puede ser una posibilidad, sobre todo en los chicos más chicos. Claro. Siempre en los lactantes son los que pueden manifestarse en una forma, digamos, diferente. Y los recién nacidos, más todavía, que a veces puede dar hipotermia, justamente al contrario de la hipertermia. Pero también todo esto está dentro de lo que un pediatra habitualmente está entrenado para poder diferenciar. Bueno, otro de los temas, ¿cómo se llega al diagnóstico de meningitis para poder diferenciar, por ejemplo, entre si es viral o bacteriana? ¿Esto se hace con la clínica médica o se hace mediante una punción lumbar? No, se hace con una punción lumbar. Es decir, cuando uno sospecha, tiene que hacer la punción lumbar y en la punción lumbar va a haber algunos elementos que van a orientar hacia una causa bacteriana o una causa viral. Si la causa se presume bacteriana, yo le voy a empezar a dar un tratamiento antibiótico. Si la causa se presume viral, en algunas ocasiones le voy a dar un antiviral y en otras ocasiones, la mayor parte de las veces, no le voy a dar nada. Pero en ambos dos casos esa persona queda internada hasta que evolucione su cuadro. Exactamente. Sí. ¿Por qué es tan importante y por qué es urgente el tratamiento o la consulta eventual cuando se trata de un menor? Porque esta infección puede desencadenar un cuadro muy grave en pocas horas. Exactamente, es decir, hay algunas etiologías, algunas causas, por ejemplo el meningococo, que sí, es un ejemplo de eso, que es una bacteria, que puede producir rápidamente síntomas que pueden ir demasiado rápido como para poder identificarlo si uno no lo piensa, y aparece desde el comienzo hasta que aparecen todas las manchas, que se brota, que tiene fiebre y que tiene compromiso del estado general, pueden pasar horas, nada más. Claro. Entonces, todo esto es como que uno sospecha. Eso también es el entrenamiento en la preparación del pediatra, la sospecha de la infección que motiva que uno empiece tratamiento. Bueno, la doctora hacía referencia a que esto es un cuadro más frecuente en los bebés, en los niños, pero en los adultos también existe, y es una realidad, e inclusive se le da mucha importancia a la vacunación por meningococo para los adultos mayores, ¿no? Y ya vamos a hacer referencia a eso. Pero ahora vamos a compartir el testimonio de una persona que sufrió de meningitis y que nos cuenta cómo se dio cuenta, cuándo consultó y cómo fue la evolución de su tratamiento. El 18 de septiembre de 1994 empecé con el síntoma de dolor de cabeza, cada vez más fuerte, muy fuerte. Y ese día yo no quise venir a trabajar porque sentía que no era normal. Entonces voy al médico, a una clínica cerca de casa, 2 o 3 cuadras de casa, y sin pedir permiso me manda un médico, le dije lo que sentía. Y me dio unas pastillas, como siempre, ¿no? Para dolor de cabeza. Y me dice, mañana venga a verme. Yo a las 2 horas volví. Y le digo, doctor, volví, quiero que me interne. ¿Cómo? No, esto no es normal. Me dolía tanto la cabeza y los huesos que dije, no, esto no es normal. Y ahí sí, vamos a internarlo. Bueno, la cuestión que termino, 2 meses internado con 17 días en coma 3. ¿Sí sentí temor por el diagnóstico? Sí, claro. Cuando dijeron meningitis, bueno, una cosa que parecía que uno desconocía, por la ignorancia de uno, ¿qué podía hacer? Y bueno, y así fue. Era meningitis. Bueno, la recuperación me iban a hacer un drenaje en la cabeza para sacarme el líquido que queda. Y eso después no hubo necesidad, la perdí. Y cada mes me iba con los médicos todos los días de tratamiento durante 3 meses. Y ahí llegamos a la conclusión que no precisaba de hacerme el drenaje que me iban a hacer. Y ahí terminé y bueno, acá estamos.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando Elvio nos contaba acerca del drenaje? ¿Esto es una consecuencia de la enfermedad? Bueno, primero lo que Sergio dijo claramente es que el síntoma era un síntoma que puede acompañarse en cualquier patología, que es la cefalea. Que ¿no es cierto? Interesante, ¿eh? ¿Cuántas veces vos sentís que tenés un dolor de cabeza intenso? Entonces, ahí motiva la consulta. Entonces puede ser simplemente el comienzo de una gripe o en este caso fue una meningitis. El drenaje lo que significa es que muchas veces hay dos posibilidades. A veces se produce lo que se llama hipertensión endocraniana, es decir, que aumenta mucho la presión del líquido, que es lo que da el dolor de cabeza, y por eso hay que drenar ese líquido. A veces, ya como una complicación del cuadro, ese drenaje va a precisar una válvula de derivación. Y esa es una de las consecuencias que a veces puede tener como complicaciones la meningitis. Y esto puede ser definitivo o puede ser transitorio, como en este caso. Está bien. Pero digamos, esto ya es lo que pasa en ocasiones, no es tan frecuente que suceda en agudo. ¿Cierto? Está bien. Por último, para cerrar, vías de contacto de la meningitis son las vías tradicionales, como las si fuera un resfrío. resfrío. Vos comentaste anteriormente, esa es decir, el contacto es fundamental, esa es la vía de contacto. Fenómeno, o sea que es muy fácil. Es muy fácil. Gracias, doctora, por haber venido. Un placer. Si tenés consultas, podés canalizarlas a través de un llamado telefónico 011-4535-0705 o 0706 y nuestro Facebook www.facebook.com/Red de Salud. Ya venimos, no te vayas. Y bueno, nosotros le damos la importancia porque efectivamente las consecuencias pueden ser gravísimas y por eso es importante ahora dedicarnos a poner la atención en aquellas herramientas que sí se tienen para evitar tener consecuencias graves cuando hablamos de la meningitis. Y tenemos que hablar necesariamente de la vacunación y tenemos una muy buena noticia porque se ha incorporado la vacuna del neumococo hace poco tiempo y forma parte del Plan Nacional de Vacunación. Así que, doctora, a ver, recuérdenoslo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, creo que es muy importante. Primero, lo que está incorporado para todo el mundo, que es lo más frecuente, como son las vacunas de neumococo y la vacuna de Hémophilus, que está en el componente pentavalente o quíntuple del Plan Nacional. ¿Que cuándo se da? Eso se dan a los 2, 4 y 6 meses y después se repite al año y medio. Perfecto. Y después hay otro componente que al ingreso escolar vuelve a repetirse la triple. Digamos, hay varios momentos en que se refuerza. Eso para Hémophilus. Para neumococo lo mismo, es el mismo esquema, son 3 dosis, 2, 4 al año. Y a veces se puede reforzar si es necesario con algún factor de riesgo. Y después hay otras vacunas, que son vacunas que no están en el calendario todavía porque no hay una carga de enfermedad tan alta, pero que son optativas en el circuito privado y que protegen contra el meningococo, que es otra de las bacterias muy importantes y responsables de las meningitis. O sea, una es el neumococo, que sí forma parte del calendario nacional de vacunación, y la otra es el meningococo, que es otra vacunación, pero que se da todavía en el ámbito privado. Exacto, y para eso hay vacunas que se pueden administrar muy cercano a los 2 meses, que es un componente que es el componente C, y luego tenemos la vacuna a los 9 meses, la cuádruple, digamos, son vacunas cuádruples porque incorporan 4 serogrupos de meningo, y después hay esa vacuna y otra vacuna más que se puede dar a partir de los 2 años hasta los 55 años. Una sola dosis en esos casos es suficiente. ¿Esa es la del meningococo? Esa es la de meningococo. Y por eso es que es importante también en los adultos mayores, digamos, porque es un riesgo esto cuando nosotros hablamos del meningococo y de esta posible evolución que puede ser riesgosa. Claro, hay algunos pacientes que deben recibirla, inclusive están dentro del plan oficial. Por ejemplo, los que no tienen vaso o los que tienen algún otro factor de riesgo, que puede ser trastornos, bueno, del complemento, cosas más específicas. Pero hay el resto de la población que no tiene factores de riesgo, puede recibirla si es que lo quiere hacer. De manera privada.
privada. De manera esto, privada. No forma Así parte es. del calendario Así nacional. es. Bueno, entonces, ¿cuál es el grupo etario de mayor riesgo cuando hablamos de las meningitis, sean virales o bacterianas? Para no generar una gran alarma y saber que efectivamente hay que focalizar los controles en una etapa de la vida. ¿Cuál es esta etapa? Y en general son los lactantes, es decir, los chicos menores de 1 año son los que tienen una mayor morbimortalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el diagnóstico no es fácil. Más allá de ese tiempo hay agentes etiológicos, pero es un poco más fácil la identificación. Entonces hay que prestar más atención en el primer año de vida. Está bien. Y esto vos mencionabas, porque estábamos hablando obviamente en el corte de estos y cada uno de ellos contaba sus casos que obviamente por ahí son más graves o son más drásticos, pero sí me gustaría resaltar esto que el excesivo ir al pediatra nunca es excesivo, ¿no? Que frente a cualquier duda está bueno hacer la consulta. Y Sergio mencionaba que muchas veces, y esto es un hábito que lo hablábamos el otro día, bastante habitual, esto de llamar al pediatra por teléfono, porque eventualmente no tengo que estar trabajando y no puedo ir, y no tengo tiempo, y porque el colectivo, no sé, está de paro, en fin, una cantidad de eventuales situaciones que hace que yo no llevo a mi hijo al médico. Y ahí se pierde una oportunidad enorme, que es que el pediatra se dé cuenta de algo que nosotros no nos podemos dar cuenta. A veces uno cae en esto de, si tiene fiebre, igual no lo voy a llevar todavía, voy a esperar 48 horas, porque igual el pediatra siempre me dice, hay que esperar 48 horas. Bueno, que sea el pediatra el que te diga que hay que esperar 48 horas. Al chico hay que revisarlo, tiene fiebre. Uno lo revisa y dice, mira, no tiene nada, y se le dan pautas de alarma claras. Estas pautas de alarma los padres los tienen que tener y ante cualquiera de estas concurrir. Importantísimo lo de las manchitas en la piel, que siempre cuento, ¿no? Cuando el chico tiene fiebre y manchitas en la piel, y yo ya les expliqué varias veces esto de estirar la piel y ver si desaparecen. Si no desaparecen estas manchitas, cuando uno estira la piel, o sea, las peligrosas, son unas manchitas que aparecen abajo de la piel, rojo brillantes, como pintitas rojas, que uno estira la piel y no desaparecen, hay que llevarlo al médico. Puede llegar a no ser meningitis, puede ser otra cosa, pero hay que llevarlo al médico en el momento. Perfecto. Bueno, y otra de las cosas que quedó, digamos, fijo es que los adultos tienen efectivamente esto del dolor de cabeza muy, muy intenso, que por ahí nosotros en los menores no nos podemos dar cuenta. Por ahí lo tienen igual, pero no lo pueden expresar. Exactamente. ¿No? Bueno, ha quedado clarísimo. Gracias, doctora, por haber venido. Gracias. Recuerden